una bendición el poder estar juntos delante de la presencia de nuestro Dios. Gracias a Dios porque nos permite estar el día de hoy aquí. Le voy a pedir que abra su Biblia, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 28. Si se ha dado cuenta, cada vez que meditamos la palabra de Dios, estamos meditando la palabra del Señor. Siempre se medita en el principio de año uno de los evangelios para que justamente en estas fechas pues estemos meditando justamente en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es la primera vez que meditamos el libro de Mateo, ya lo hemos meditado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero bueno, siempre es de edificación y siempre tenemos que tener presente en nuestras vidas, hermanos, la vida de nuestro Señor, la obra que Él hizo al venir a morir por nosotros. Y justamente el día de hoy quiero hacer alusión, hermanos, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que implica para nuestras vidas el día de hoy. Ahí en el Mateo capítulo 28, le voy a dar lectura hasta el verso 10. Dice así la palabra del Señor, capítulo 28 de Mateo, verso del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en esta hora, Padre, delante de tu presencia estamos, Señor. Agradecidos por tu amor, tu misericordia y por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti. ¿Dónde más estuviéramos mejor? ¿Dónde más habría vida en estas palabras? ¿Dónde más hay resurrección de los muertos? ¿Dónde más, Señor? En ningún otro lugar, solo en ti. Y a través de tus palabras queremos conocer, queremos aprender y queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, y tú estés obrando en nosotros. En esta hora, Señor, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para que sea quien hable a nuestras vidas y quien revele a nuestros corazones, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Obra en nosotros, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vista desde un punto de vista histórico, existe la forma de comprobarlo, ciertamente. Uno de varios historiadores, Flavio Josefo, que es el historiador de los judíos en ese tiempo del primer siglo, menciona la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, junto con otras personas, historiadores del mismo tiempo. De hecho, el Talmud
que es un libro de la traducción judía, menciona también dentro de sus escritos, aunque el Talmud no es un escrito histórico, también, hermanos, menciona acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho históricamente comprobable, históricamente comprobable. Aunado a eso, si nosotros vamos, hermanos, al libro de Primera de Corintios, por favor, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 5. Capítulo 15. Busque Primera de Corintios, capítulo 15. Hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo, quien no presenció la resurrección ni la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que se le fue revelada a él menciona lo siguiente acerca de ese evento. Ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y miren lo que sigue diciendo. Y que apareció ¿a quién? A Cefas. Y después a los 12. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven aún y otros ya duermen. ¿Qué es a qué evento se está refiriendo Pablo? A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la evidencia que da Pablo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que, primeramente, los discípulos fueron testigos oculares de esa resurrección. Pero no tan solo los discípulos, sino dice que se apareció a más de 500 hermanos, ¿qué dice? A la vez. Unos de esos, todavía en el tiempo en que Pablo está escribiendo a los romanos, todavía vivían. O sea que era un hecho totalmente comprobable. Históricamente hablando, en ese momento era totalmente comprobable. Ahora quisiera que me acompañara al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 22. Aquí está hablando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el cual acababan de recibir en ese momento. Se levanta entonces Pedro y dice en el verso 22 del capítulo 2 de Hechos: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, acababa de pasar todo, ¿no? Y ellos mismos habían experimentado, algunos de ellos o todos los que estaban ahí, experimentado cómo Jesús había hecho todas esas señales y prodigios. Cuando hablamos de señales y prodigios, ¿a qué nos referimos? Jesús, ¿por qué hacía señales y prodigios? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito? ¿Simplemente sanar por sanar? No. Cada sanidad y cada prodigio que Jesús hacía era para declararles a ellos que Él era el Mesías. Que Él era el Mesías que venía a este mundo a establecer el reino de Dios y a perdonar sus
pecado. ¿Cierto? Ok. Verso 23. A este se está refiriendo a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Por lo tanto, la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo era algo que ya se había anticipado de antemano. ¿Por parte de quién? ¿De quién, hermanos? ¿Quién lo había decidido? Dios. ¿Desde cuándo pasó eso? Si le podemos nosotros poner una fecha. Desde antes de la fundación del mundo. Esta obra redentora, hermanos, se planeó en la eternidad, desde antes de que se fundara esta tierra. ¿Se imagina ese Dios que pueda hacer posible eso? Decidir algo en la eternidad, crear todo y llevarlo a cabo de una manera perfecta para que en el tiempo adecuado se llevara a cabo, viniera Jesús y muriera por nuestros pecados. Verso 24 dice, al cual Dios, ¿qué hizo, hermano? Le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. ¿Qué dice este pasaje, hermano? ¿Dios qué hizo? Dios, el cual Dios levantó, lo levantó. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. ¿A qué está haciendo alusión aquí? A su resurrección, hermanos. ¿Sí me explico? Lo que está diciendo la palabra es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, porque era imposible, dice, que fuese retenido por él. Y entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice el verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo que vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo. ¿Con qué? Con tu presencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Ciertamente Jesús fue muerto, dice, como lo menciona aquí, por el anticipado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero también su resurrección en realidad estaba planeada, que Él venciera la muerte. Dios lo resucitó. Verso 29. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ¿qué? Vio corrupción. Entonces el Antiguo Testamento también atestiguaba que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho comprobable históricamente por medio de muchas fuentes que no son cristianas. El mismo Talmud judío hace alusión a ese Jesús que fue crucificado y que resucitó. Dentro de la Biblia hay hechos históricos que nos pueden mostrar que también ese hecho de la resurrección fue un hecho real. Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso en la vida del creyente? ¿Qué repercute en su vida el saber que Jesús resucitó?
Año tras año se recuerda, ya los calendarios tienen esta fecha estipulada. Si usted avanza ahora con los teléfonos, podemos avanzar años y años y ya saben en qué día va a caer la Semana Santa. Y nosotros, si Dios nos permite vivir, recordaremos esa fecha. Pero, ¿qué repercute en nuestras vidas? ¿Qué significado le damos nosotros o le tenemos que dar nosotros? ¿Afecta nuestras vidas ese acto de la resurrección de Cristo? Ahora, si afecta a nuestras vidas, ¿qué tanto y qué afecta? Lo que primero tenemos que pensar acerca de la resurrección de Cristo es que es real, es que es algo que sucedió. La Biblia lo menciona y también podemos buscar externamente evidencias de que Jesús resucitó. Pero, ¿qué es ese hecho? ¿Qué repercute en nosotros? Vamos al libro de Romanos. Vamos a tratar de explicarlo a través del libro de Romanos. Vamos a plantear este punto a través del verso 21. Capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21. Mire lo que dice el verso 21. Dice, porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo el libro de Romanos, en esencia, es que viene el juicio de Dios. Hay un juicio de Dios contra el pecado. Y ese juicio de Dios contra el pecado, este mundo está lleno de pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice el verso 21 que se manifestó, aparte de la ley, la justicia de Dios. ¿Y esa justicia de Dios por medio de quién es? Es por medio de Jesucristo y de la fe en Él. Y entonces, ¿qué significa esto de la justicia de Dios? ¿A qué se refiere? Verso 25. Perdón, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, ¿como qué, hermano? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa? Nuestro Señor Jesucristo es la justicia de Dios. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Al Jesús poner su vida por nosotros, Él entonces recibió la justicia de Dios en Él. ¿Cuál era el juicio de Dios en Él? Cargó el juicio de Dios que nosotros merecíamos, lo cargó en Él. Cuando hablamos acerca de que la salvación es gratuita, no tenemos que olvidar que sí es gratuita en el sentido de que es por medio de la fe en Cristo, pero costó un gran precio. ¿Cierto? ¿Qué precio? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es Dios. ¿Cierto? Entonces, ese Dios se hizo carne, tomó nuestro lugar y murió en la cruz por nosotros. ¿Cierto? Por lo tanto, al nosotros creer en Él, la justicia, hermanos, de Cristo, el que Él pagara el precio por nuestros pecados, entonces eso se pone en nosotros. Eso usted ya lo conoce perfectamente. Pero quiero que entienda algo más. En el capítulo 4, en el verso 24, dice lo siguiente.
Dice el verso 24, dice, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? ¿Fue resucitado para qué? Para nuestra justificación. A ver, vamos a explicar esto, pero ahora en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 12, desde el verso 12 vamos a leer, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual, dicen, como dice aquí, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros, ¿qué? Pecados. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? Esta escena, hermanos, de Jesús resucitando, la Biblia la explica en el libro de Hebreos como que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 8. Dice Hebreos capítulo 8, verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, Hebreos nos está presentando a Jesús como sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Qué hacía el sumo sacerdote, hermanos? Una vez al año, en el día de la expiación, sacrificaba 2 corderos, uno primero para él, ¿sí?, para perdón de sus pecados, y otro para el perdón de todo el pueblo. Ese sacrificio para todo el pueblo, ese sacrificio, tomaba la sangre de ese sacrificio y entraba, hermanos, a la tienda del tabernáculo. Dentro de la tienda del tabernáculo había 2 lugares, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo, todos los sacerdotes podían entrar a hacer los servicios del templo. Pero en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar. En el lugar santísimo solamente se encontraba el arca del pacto. Cuando llegaba ese día de la expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba hasta el lugar santísimo. ¿Y sabe lo que hacía? Tomaba el incensario junto con la sangre y pasaba el velo y ponía el incensario enfrente del arca y con la sangre que había traído del sacrificio lo rociaba y mojaba los cuernos del altar y rociaba el propiciatorio. Esa sangre, ¿quién es? Si nosotros vamos al capítulo 9, hermanos, en el verso 23 dice de esta manera, mire, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos,
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Entonces, Jesús, a través de su muerte, ¿sí? Y a través de que Él es sumo sacerdote, entró, pero no entró al tabernáculo hecho de hombres, sino ¿a dónde? Al cielo mismo. Verso 25. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de ¿quién? De sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces, el libro de Hebreos nos está presentando a Jesús como el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero también nos está presentando como ¿qué? Como el sacrificio. Él era también ¿qué? El sacrificio. Y al mismo tiempo, el sumo sacerdote, quien pudo entrar hasta el lugar santísimo, que es el cielo mismo, y entregar su vida para perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué relación tiene la resurrección de Cristo? Cuando el sumo sacerdote, hermanos, no estaba puro y entraba al lugar santísimo, hermanos, se dice que cuando entraba el sumo sacerdote, sí había muertes. ¿Por qué? Porque no había santidad en el pueblo, ni en el sumo sacerdote. Por lo tanto, para poder sacar a ese sumo sacerdote, lo amarraban con una cuerda y le ponían en su faldón, en su túnica, le ponían unos cascabeles. Cuando el cascabel o los cascabeles dejaban de sonar, ¿qué significaba? Entonces, no tenemos que tomar a la ligera esto. No es que era algo que siempre se hacía y que no pasaba nada, era como un rito. No. Tenía que haber santidad, hermano. Tenía que haber santidad de parte del pueblo. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote no salía vivo del templo, ¿qué significaba? Significaba que Dios no había otorgado el perdón al pueblo. Pero si el sumo sacerdote salía del templo, ¿qué significaba? Si el sumo sacerdote salía vivo, ¿qué significaba? Que Dios había aceptado la ofrenda y había perdonado el pecado del pueblo. Entonces, hagamos de cuenta este sacrificio perfecto de Jesús, entrando al cielo mismo, dando su vida, muriendo por nuestros pecados y resucitando como ese sacerdote saliendo, habiendo atestiguado que Dios había aceptado la ofrenda. Si no hubiera resurrección de entre los muertos, si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué significaría? Que todavía estuviéramos nosotros en nuestro pecado. Y ya no es así, hermano. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, hermanos? Ya no es así. El sacrificio de Cristo, miren lo que dice el verso 26. De manera que habiendo sido necesario padecer, de otra manera le hubieran sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio ¿qué? El pecado. Entonces Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Eso significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa
Dios te perdona a través del sacrificio de Cristo. Eso significa la resurrección. Por eso Romanos dice, volvemos a leer Romanos, vamos a Romanos, hermanos. Por eso Romanos, en el capítulo 4, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para vuestra justificación. ¿Qué significa entonces eso? Dios que nos ha perdonado. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, no hubiera perdón de pecado. Jesús hubiera sido cualquier persona más. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? ¿Entendemos esto? Ahora, esta obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección tiene una implicación directa con nosotros. Hay algo que tenemos que entender. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, una vez más. Verso 20. Vamos a leer juntos este pasaje. Dice verso 20. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Hasta ahí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús es primicia de los que durmieron? Es el primero, es el precursor. La Biblia enseña lo siguiente acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que es el primero de muchos. Es la primicia de muchos. Pero ¿cómo tenemos que entender esto, hermanos? Tenemos que poner atención en lo que voy a mencionar. De manera sencilla, ¿cómo sería esto? De manera sencilla, en primera instancia, nosotros ya hemos sido resucitados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo tenemos que entender? Si nosotros vamos al libro de Efesios, busque el libro de Efesios, capítulo 1. En Efesios capítulo 1, miren lo que dice el verso 15. Pablo aquí está orando, haciendo una oración por la iglesia de Éfeso. Y está orando al Señor, en el verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, está pidiendo el Espíritu de Dios para la iglesia, para que la iglesia conozca a Dios. Verso 18. Y ese Espíritu alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Sí me explicó? Lo que Pablo está pidiendo es que la iglesia se dé cuenta a qué es lo que ha sido llamada. Tenga la noción verdadera de qué es lo que está haciendo, por ejemplo, nosotros aquí, que es parte de esa esperanza. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón? Si se trata nada más de entretenimiento, pues estamos perdiendo el tiempo. Hay lugares mucho mejores para entretenernos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Quiero que entiendan a qué hemos sido llamados nosotros. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares ¿qué? Celestiales? Entonces, lo que Pablo está pidiendo es que ese mismo Espíritu de Dios
el cual les va a dar ese conocimiento de Dios Padre, el cual les va a hacer entender a qué han sido llamados, puedan entender que hay un poder grandísimo, enorme, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo y lo llevó a los lugares celestiales. ¿Sí me explico? Pero si nosotros vamos al capítulo 2, dice en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Desde este verso 1, ¿qué hizo Dios, hermano? Nos dio vida. ¿A quién le dio vida? ¿A qué persona? ¿A un qué? A un muerto. Entonces, si le dio vida a un muerto, ¿qué es eso? ¿Qué hizo? Lo resucitó. ¿Sí me explicó, hermanos? Entonces, lo que tenemos que entender es que nuestra vida ha sido ya resucitada. Nosotros tenemos una vida resucitada. ¿Cómo es eso? ¿De qué manera lo tenemos que entender? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por gracia qué? Sois salvos. Ahora, verso 6. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Entonces nosotros somos personas resucitadas. ¿Cierto? Ahora, aquí no debe haber confusión. Quiero explicarlo. ¿Qué es lo que ha resucitado de nuestras vidas? ¿Qué? ¿Qué es en realidad lo que ha resucitado? Vamos al capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4, verso 20. Dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a qué. Entonces, mire, está hablando del viejo hombre, de nuestra forma de vivir antes de llegar a Cristo, ¿cierto? Dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de qué? De la verdad. Entonces, ese nuevo hombre, ¿dónde se ha gestado? Esa nueva vida, ¿dónde se ha gestado? Internamente. ¿Sí me explico? La Biblia enseña que Dios, como dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, ha hecho un nuevo hombre. Y dice después, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Se acuerdan lo que mencionó Jesús a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Nacer de nuevo, un nuevo hombre. ¿Se acuerda de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, esa nueva creación es ese hombre resucitado. Le dio vida. La Biblia ya nos enseña que nosotros ahora somos personas resucitadas con una nueva vida. ¿La vida de quién? De Dios. Miren, vamos al libro de Romanos y vamos a explicarlo de esta manera. Capítulo 6. ¿Se acuerda del bautismo? ¿Qué es el bautismo? Morir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para resucitar en una nueva vida. Eso es lo que decimos, ¿no? Capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos muerto, o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin, o sea, con la finalidad de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, leemos juntos lo que sigue, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida nueva, de la vida eterna, de la salvación, de lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha dado vida cuando estábamos muertos, se refiere a que Él nos ha resucitado. ¿Pero qué ha resucitado? Ha resucitado nuestro ser interior. Nosotros ya somos partícipes. Jesús fue ¿qué? La primicia. Y nosotros estamos siguiéndole. Somos personas resucitadas. ¿Sí me explicó? Pero hay algo más. Hay algo más. Falta algo más porque resucite, porque se transforme, para que cambie. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Hermanos, nuestra vida ya debe ser transformada. Cristo vino para morir por nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Eso significa que ha resucitado nuestras vidas. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y ahora vivimos una vida nueva en Cristo. Pero falta algo. ¿Qué falta? Lo que no ha sido transformado todavía es nuestro cuerpo. Vamos al capítulo 8 de Romanos. Verso 9, vamos a comenzar desde el verso 9. Capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué dice? Ponga atención, dice, voy a volver a leer el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de qué. Vamos a leer el verso 1 del 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Dónde, hermanos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, hermano. Por lo tanto, dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de qué. Pero internamente, ¿cómo estamos? Internamente, hermanos, vivos. Pero nuestra carne, ¿cómo está? Muerta. Ahí encerró Dios el qué, el pecado. Pero internamente estamos vivos, nos ha resucitado. ¿No lo leímos, hermanos? ¿Lo leyó o no lo leyó? Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué, hermano? Vivificará también, ¿qué?
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué va a hacer, hermano, del Espíritu? ¿Qué va a hacer Dios si mora el Espíritu en nosotros? Va a vivificar, ¿qué? Nuestro cuerpo mortal. Va a vivificar nuestro cuerpo mortal. O sea, que le va a dar vida. Y si nos dio vida a nosotros y creó un nuevo ser, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, una nueva creación, la hizo en nosotros, eso es evidencia, hermanos, eso es evidencia de que estamos en Cristo. Entonces Él lo que va a hacer es que nos va a resucitar. ¿Pero a qué se refiere? Nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere esto, hermano? Miren, verso 15. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios y coherederos, ¿con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué, hermano? Esta glorificación no es otra cosa que la transformación de nuestro cuerpo al cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Miren, ¿qué es lo que dice Filipenses capítulo 3? Busque Filipenses capítulo 3. Verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, ya está, ¿cierto? Ya somos ciudadanos de los cielos, ¿cierto? Eso es por medio de la fe en Cristo Jesús, dice aquí, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ponga atención, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, ¿qué esperamos? Ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya lo somos. Ahora, ¿qué esperamos? Un cuerpo que corresponda a ese reino de los cielos. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí me explico? A veces pensamos que ya aquí, ya no tenemos nada más que seguir. Nos estancamos, hermanos, aquí. Ya no procuramos seguir adelante. Pero, hermanos, nuestra vida va hacia allá, hacia esa transformación plena y completa. Por eso hablamos del ya y todavía. Ya somos salvos, ya somos transformados, ya somos resucitados, pero todavía falta la perfección de todo eso. ¿Y cuándo es? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso esperamos a nuestro Señor. ¿Y Él qué va a hacer? Va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Jesús va a transformar nuestro cuerpo. Un cuerpo glorificado, parecido al de Él cuando Él resucitó. Acompáñame a Primera de Juan. Primera de Juan, por favor, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 2, capítulo 3, verso 2, miren lo que dice. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermano? Seremos semejantes a Él porque le veremos
tal como Él es. Ahorita no podemos ver claramente, ¿no? Porque estamos encerrados en este cuerpo. Pero esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando nuestros cuerpos van a ser transformados. A eso, a esa transformación que dice Juan, y seremos semejantes a Él y porque le veremos tal y como Él es. Falta la perfección de nuestras vidas cristianas, de nuestras vidas de fe, de nuestras vidas en ese reino de Dios, hermanos. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a tratarlo de explicar de una mejor manera a través de 1 Corintios capítulo 15. Verso 20, vamos a volver a leer el verso 20 y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué hermano? Todos serán, ¿qué? Vivificados. Entonces, ¿a qué se refiere 1 Corintios 15? ¿A qué resurrección se refiere? Se está refiriendo a la resurrección que tendremos cuando nuestros cuerpos sean glorificados, hermano. Dice el verso 22. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo, hermano? En su venida. Hermanos, ¿nosotros ya somos resucitados? Sí. ¿Personas resucitadas? Sí. Ya vivimos en ese reino. Ya somos salvos. Ya tenemos la vida eterna. Ya. Pero todavía falta la perfección, donde nuestros cuerpos van a ser glorificados y tendremos un cuerpo parecido al de Cristo y entonces podremos estar donde Él está y verlo tal y como Él es. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas las sujetó sujetas a Él, claramente se exentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego todas las cosas le estén sujetas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Verso 35. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino de una carne es la de los hombres y otra es la carne de las bestias y otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita ¿en qué, hermano?
en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. Entonces, ¿ese cuerpo va a ser terrenal o espiritual? Espiritual. Verso 46. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, ¿de dónde es? Es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿leemos juntos? Traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué significa esto? ¿Qué espera usted, hermano? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la vida que nos muestra nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué resucitó? Para perdón de nuestros pecados. Pero también a través de su resurrección, ¿qué nos muestra? Lo que nos espera. ¿Por qué estamos aquí? Porque seguimos a Cristo. ¿Qué esperamos, hermano? ¿Qué esperamos? Lo peor, lo más tonto posible que podemos pensar es que esto se acaba aquí y ya no hay más. Y vivir nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, humanamente hablando, que siempre nos equivocamos en nuestros razonamientos, y piensas que al morir se acabó todo y no pasó nada, y te encuentras con que te equivocaste según tu razonamiento humano, y te encuentras con que sí hay un cielo y una tierra, y te encuentras con que esas personas que están en el cielo es a través de creer en Cristo Jesús, donde sus vidas tienen que cambiar y vivir conforme a esa vida en Cristo. Si tú te equivocas y piensas que no pasa nada, y digo si te equivocas porque por lo regular nos equivocamos, siempre estamos tan limitados, pero Cristo vino y fue la evidencia, Él mismo fue la evidencia de un nuevo mundo, de una nueva era, de un nuevo reino, de un nuevo ser, de un nuevo cuerpo, no débil como lo tenemos, no limitado como lo tenemos, sino un cuerpo donde ya no hay dolor, donde ya no hay más llanto, donde ya no hay cosas como en este mundo. No solo el Señor habla acerca de nuestra vida interior, sino que vamos hacia esa transformación perfecta de nuestros cuerpos. Y estaremos con Él y le veremos tal y como es Él. ¿Por qué estamos aquí? Porque esa es nuestra esperanza, ¿o no, hermanos? Dígame usted, ¿en dónde pone su esperanza hoy? Dígame en qué puede estar firme y seguir adelante a pesar de las situaciones que usted está viviendo. Por eso Jesús, cuando resucitó, nos dio evidencia de ese nuevo hombre perfecto, al cual nosotros vamos y esperamos cuando Jesús, cuando nuestro Señor venga. Por eso, cuando nosotros decimos, ¿qué es fe? ¿Qué es fe, hermano? Hebreos dice, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, ¿qué esperamos? No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de casas, carros, no estamos hablando de salud. No, porque al final todo eso se acaba. ¿Qué esperamos? Termino con este pasaje. Yo creo que este pasaje nos va a ayudar a verlo de esta manera. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y con este pasaje termino. Primera de Pedro, capítulo 1.
Siempre que encuentre usted esta palabra bendito, en el verso 3 empieza Pedro hablando de bendito. Esta palabra bendito, hermanos, siempre es una palabra tan grande. No hay otra forma en la que tanto Pedro como todos los autores bíblicos, por ejemplo en el caso de Pablo, puedan expresar la gratitud que ellos sienten al ver lo que hizo Dios por nosotros. ¿A qué me refiero? Mire, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo bendice? Que según su grande misericordia, ¿qué, hermanos? Nos hizo renacer. ¿Para qué, hermano? Para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También nos hizo resucitar a nosotros. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Y la expresión que utiliza para agradecer eso, Pedro, es la palabra bendito. ¿Qué significa? ¿Se imagina lo que Pedro entendía? O sea, es tan grande a lo que Dios nos mandó, lo que Dios nos trajo, lo que Dios nos dio, esa esperanza, que Pedro lo único que puede decir es bendito sea Dios. Ahora, ¿qué dice el verso 4? Dice, para una herencia, ¿cómo, hermano? ¿Cómo es esa herencia? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, ¿qué significa? Si pasa el tiempo, aquí en este mundo cualquier cosa perece, se va degradando. Todo, todo, hermano. En este mundo se va corrompiendo. Nosotros mismos vamos cumpliendo años y años, días y días, y vamos envejeciendo. Pero qué tontos somos a veces, ¿no? Porque lejos de poner nuestra vida y nuestra esperanza en las cosas que no se alteran con el tiempo y que son inmutables, ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Qué tonto. Y mire lo que Dios nos trajo. Sin merecer. No hicimos nada. Nos trajo a una esperanza, a una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada. ¿Reservada dónde, hermanos? En los cielos para hoy. Hay algo ahí, una herencia. ¿Qué es eso? La glorificación de nuestras vidas. El ver a Jesús con nuestros propios ojos. ¿Se acuerdan de una canción que decía solamente una palabra, solamente una oración? Decía la canción, no voy a poder articular ni una palabra. ¿Se logra imaginar? Yo sé que no nos podemos imaginar qué va a pasar en ese momento cuando estemos en ese lugar. ¿Qué va a pasar? Va a ser algo extraordinario. ¿Sí me explico? ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree? Pues viva en consecuencia. No se ha acabado. Seguimos batallando. Seguimos luchando. Pues vamos hacia ese lugar. Pero hay algo que tenemos que recordar. Y cuando nuestro Señor Jesucristo muere, yo sé que les dije, como a los pastores, siempre ya voy a terminar con este texto, pero siempre que diga eso, usted no me crea. Nada más con esto nos conviene saber. Cuando Cristo muere y resucita y asciende a los cielos, hay un papel que está haciendo en los cielos. Hay algo que está haciendo en los cielos por nosotros. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. No es que esté estático, mire, como lo voy a mostrar en este pasaje. Vamos a Romanos, capítulo 8. Mire cómo lo interpreta Pablo en Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, acuérdese, vamos hacia ese lugar.
Vamos hacia esa glorificación, vamos a esa transformación, a esa perfección. Pero mientras tanto, tenemos que entender esto. Hay una lucha, sí, estamos luchando, pero dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? ¿Qué nos va a dar? Hermanos, ¿qué es lo que está reservado para nosotros? Todo lo que le dio a Cristo, ¿nos lo va a dar a quién? A nosotros. Ahora, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios que es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. Leemos juntos, el que también intercede por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué intercede por nosotros? ¿Para qué? Yo pagué por él. Yo pagué por él. Sigue adelante, hijo. Vamos adelante. Él está al lado del Padre, recordando, intercediendo, diciendo, yo morí por él. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer, hermano? Seguir adelante. Seguir adelante, entiendan. Buscando a Dios, perseverando en Él, porque lo tenemos todo en Él. Nos ha dado todo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si dio a su propio Hijo?